Bienvenidos a Vértice Internacional, me da muchísimo gusto saber que me acompañan hoy en este programa que analiza el acontecer mundial y sus impactos para México. Hoy les tenemos preparados un programa muy interesante. Hacemos un análisis de la guerra que se está destilando entre Estados Unidos y China en materia de inteligencia artificial. Un programa que nos conecta necesariamente con la cuarta revolución industrial, con la industria 4.0, con la geopolítica global, pero también con estas máquinas inteligentes que están cambiando la forma de cómo nos vamos a relacionar con el mundo. En este sentido nos preguntamos sobre la fiebre de la inteligencia artificial, la supremacía que China está teniendo sobre el rezago de Estados Unidos y la orden ejecutiva del señor Donald Trump para liderar el tema de la inteligencia artificial. En 1950, el científico inglés Alan Turing diseñó la primera computadora capaz de jugar ajedrez con el fin de establecer los límites de la inteligencia artificial, un término que en 1956 acuñó el informático estadounidense John McCarthy, definiéndolo como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes. Basándose en el modelo de Turing, el matemático John von Neumann desarrolló una inteligencia capaz de resolver juegos que tenían un gran número de situaciones por calcular y problemas a solucionar. No obstante, si bien las computadoras son capaces de responder a estos estímulos, no significa que los comprendan. Con el paso del tiempo, la inteligencia artificial ha sido capaz de analizar datos en grandes cantidades, identificar patrones y tendencias, y por lo tanto formular predicciones de forma automática con rapidez y precisión. En el rubro de las finanzas, las tecnologías inteligentes pueden ayudar a los bancos a detectar fraudes, predecir patrones del mercado y aconsejar operaciones a sus clientes. En materia comercial, posibilita los pronósticos de ventas y elección del producto adecuado para recomendárselo al cliente. En lo agrícola y climático, flotas de drones son capaces de plantar millones de árboles al año para combatir la deforestación, vehículos submarinos no tripulados para detectar fugas en oleoductos o edificios inteligentes diseñados para reducir el consumo energético. En la cuestión logística y de transporte, la inteligencia artificial es útil para evitar colisiones o atascos y también para optimizar el tráfico, mientras que en el tema de la salud existen programas que pueden realizar un diagnóstico de nuestros síntomas, generando patrones que ayudan a identificar factores genéticos susceptibles de desarrollar una enfermedad. Además, actualmente algunas aplicaciones han implementado el uso de sistemas de inteligencia artificial mediante asistentes personales virtuales que pueden sugerirnos productos y servicios según nuestro historial de búsquedas. El mundo está siendo transformado por la cuarta revolución industrial. Gracias al nuevo paradigma de convergencias e integración de tecnologías digitales que están modificando las relaciones del poder, dominio y hegemonía global. Precisamente en el siglo XXI estamos atestiguando la preeminencia de los datos, pero también de las máquinas inteligentes, estas últimas capaces de realizar actividades propias de los seres humanos que también van a generar impactos en la economía global y que van a modificar patrones de desarrollo y de consumo. Toda una revolución que está sacudiendo el tablero de las relaciones internacionales, que puede afianzar los cimientos de las potencias globales, pero que también va a incidir en el acomodo de la geopolítica global. Mauricio, el mundo atestigua una transformación revolucionaria con la inteligencia artificial. Esta tecnología pudiera ser equivalente, por ejemplo, con la introducción de la electricidad o bien de la máquina del vapor. Hay que dimensionar estos cambios. ¿Cómo los puedes introducir dentro de la pauta histórica? En mi opinión, estamos viviendo una siguiente transformación, una siguiente revolución industrial, que tiene que ver en buena medida no con la inteligencia artificial per se, sino por la capacidad cuántica que están teniendo hoy por hoy los centros de datos de procesar mayor cantidad de información. Estamos viviendo hoy un fenómeno en donde las organizaciones solían tener sus centros de datos propios, privados, para procesar sus volúmenes de información, y tenemos organizaciones que tienen centros de datos muy grandes, ¿no? Empresas como Walmart, como Citibank, tienes grandes bancos de datos que funcionan, o solían funcionar, con un propósito específico: atender las transacciones de esa organización.
A partir de la generación de nuevas organizaciones como Amazon o como Google, estas empresas empiezan a consumir grandes volúmenes de datos, grandes volúmenes de información, y se dan cuenta de que esos centros de datos había momentos en los que estaban ociosos. O sea, los centros de datos se crean con la finalidad de atender los picos. Para mí, el hecho es ese. O sea, la inteligencia artificial ocupa esta capacidad de cómputo ociosa, pero para mí el gran hito es que tú hoy puedas utilizar el volumen de información, de procesamiento que quieras y pagar al vuelo por lo que consumas. Y esa es la verdadera transformación, porque entonces ya no necesitas hacer una inversión de cientos de millones de dólares, sino necesitas pagar tal cual por consumo por lo que vas a necesitar. Digitalizar, la revolución 4.0 ha traído consigo nuevos horizontes económicos, macroeconómicos, alcanzando a los países un gran índice dentro de su Producto Interno Bruto. Hablamos grandes países industrializados como Estados Unidos, que es el primer lugar a nivel mundial respecto a la revolución industrial 4.0, pero detrás de él está China, la República Popular China, que está alcanzando grandes logros. Estamos hablando que hay un gran logro dentro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial introducirla básicamente hacia la economía, hacia la macroempresa, dirigida a la misma sociedad, alcanzarles grandes niveles dentro de las tecnologías de información y comunicación hoy en día. Considero que hay una carrera similar a la de la Guerra Fría, cuando hablábamos de carrera armamentista, pero en este caso hablamos de una carrera por los datos, por la información. Hoy en día existe una clasificación entre los países, una nueva clasificación, países inforricos y países infopobres. Es decir, la información hoy en día es un arma para los países. Por un lado tenemos las potencias, Unión Europea, Rusia, China, Estados Unidos, algunas excepciones como Canadá e Israel, que están tratando de conseguir información por medios legales o ilegales. Recordemos las filtraciones de Edward Snowden, en donde nos señalaban que Estados Unidos buscaba recopilar la mayor parte de información de Internet. Aproximadamente ya tenía la capacidad, cuando hicieron las revelaciones, de captar por lo menos el 80% de toda la información del tráfico en Internet. Hay un grupo de países conocidos como los 5 ojos, que son Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, que se encargan de recopilar información para utilizarla a su favor. Entonces, la inteligencia artificial, una ciencia encargada de imitar el cerebro humano y de transformarla bajo el desarrollo de las máquinas inteligentes, delineará los pilares de la economía del futuro y dejará atrás la era carbónica y las fronteras rígidas entre el mundo físico y digital. Precisamente lo que alguna vez se le conoció como computación cognitiva ahora ha tenido una explosión inusitada bajo la fiebre de la inteligencia artificial. La popularización de los robots está llevando al mundo a una bifurcación en materia tecnológica porque gran parte de Occidente adopta estándares estadounidenses, mientras que Asia, África y Medio Oriente están priorizando las pautas del gigante asiático China. Pues no olvidemos que la carrera por la inteligencia artificial, es decir, el propósito de que las máquinas imiten por completo a los seres humanos, se inscribe en el duelo entre Estados Unidos y China, los países dominantes y hegemónicos en esta materia. La inteligencia artificial es introducir mecanismos hacia las nuevas máquinas, que sean más inteligentes que el mismo ser humano, que tengan una inteligencia por encima del mismo ser humano, pero creada por él mismo, que no rebase la inteligencia del mismo ser pensante. Pero en esa situación es básicamente hacer algo que el hombre no lo está haciendo, hacer una actividad que el mismo ser humano no lo va a realizar, pero lo va a desarrollar a través de ciertos aparatos inteligentes. De lo que más escuchamos hoy por hoy, y el término más usado, o que lo solemos escuchar más, es el término de Machine Learning. Machine Learning es una división de la inteligencia artificial. El paraguas amplio o la división de las ciencias de la computación que agrupa el Machine Learning es la inteligencia artificial. Y sí, efectivamente, esto lo que hace es
o lo que buscamos es tomar decisiones basadas en datos. El Machine Learning no es una ciencia oculta, no es un gurú que está haciendo una magia negra, sino simplemente lo que está tomando y está aprovechando es todos estos cientos de millones de datos que tengo disponibles. Hoy por hoy, cada 4 días se produce la misma cantidad de información que se producía del inicio de la humanidad a 1990, cada 4 días. Mucha de esa información es información que no está clasificada, es un tweet, es un correo electrónico, es un mensajito, pero en volumetría de datos estamos ante un ataque masivo de datos, estamos ante una gran cantidad de datos. Parte de esos datos son estructurados y parte de datos no son estructurados. Los estructurados son aquellos que están o que son parte de una base de datos de una organización o de algún centro en donde tengo una clasificación, entonces esos datos son más fáciles de explotar porque al menos tengo yo una preclasificación. Entonces lo que se busca es que las organizaciones tomen decisiones no basadas en el criterio de alguien, sino basadas en esos datos, en ese histórico. La inteligencia artificial podemos definirla de manera coloquial como la capacidad que tienen las máquinas para realizar operaciones complejas a través de algoritmos inteligentes. Es decir, algunos señalan que la inteligencia artificial podría equipararse a la conciencia humana o el raciocinio. No llegamos todavía a esos niveles. La inteligencia artificial realiza estas complejas operaciones para tomar decisiones, pero desde un punto de vista estadístico. Entonces, bueno, esto sí favorece muchísimo el uso en la vida diaria, porque, por ejemplo, bueno, pues con nuestros dispositivos electrónicos, si nosotros contamos con una casa inteligente, nosotros podemos programar la música, apagar la luz, realizar muchas operaciones a través del celular, como pagar facturas, cuestiones bancarias. Entonces, es el uso diario. El nuevo ecosistema creado por la inteligencia artificial y los macrodatos está desplegando una serie de incógnitas. La singularidad de las máquinas superinteligentes terminarán por restarle importancia a los seres humanos, o estamos avanzando hacia una especie de interdependencia y simbiosis entre las máquinas y los individuos. En este nuevo trance de la evolución humana se apuntan las implicaciones disruptivas que traerán consigo estas transformaciones revolucionarias. Por ejemplo, Kai-Fu Lee, considerado la máxima autoridad en inteligencia artificial, prevé un 40% menos de empleos en los próximos 15 años. Ante estas pérdidas, existe la necesidad imperiosa de impulsar otras profesiones como la de los mineros de datos, pues ahora cada gesto y hábito humano debe de ser recogido, procesado y evaluado según la lógica del Big Data, pues el análisis de los datos puede anticipar tendencias, crear negocios, aumentar la productividad y mejorar diagnósticos para la toma de decisiones. En un stream de Big Data, que hoy también es un término muy usado, lo que estoy haciendo primero, identifica aquellas cosas que no son evidentes. Hay muchas situaciones, hay muchas cosas que simplemente lo que tienes que hacer es ordenar tus propios datos. Oye, a esta persona le gusta el vestido negro, ¿sí? Por un lado tienes la base de datos de clientes, en donde ves a la persona, y por otro lado tienes la lista de ese uso de cosas que ha comprado esa persona. Entonces ahí puedes inferir que la suma de este data más la suma de este data te da que puede referenciarse a este patrón de compra. La siguiente paso, ahora sí, es entrar en un mundo de Machine Learning en donde ayudo a la máquina a tomar decisiones fundamentadas en esa historia, en ese patrón de regresión o en ese modelo matemático. Y entonces la máquina lo que hace es modelar y tratar de decidir. Hay cosas que no va a poder decidir y entonces el humano sigue interviniendo y ayudando a la máquina a hacer un algoritmo que aprende. Y entonces la siguiente vez que yo le dije, y la siguiente vez que la máquina tenga que tomar una decisión sobre un tema ya previamente adquirido, pues ya tiene un preconocimiento, ya tiene una precalificación, ya tiene un ordenamiento. Va a haber una transformación total, va a haber la máquina, va a ayudar, va a trabajar en conjunto con el ser humano. Para eso fue creada básicamente. Y en esa situación yo dudo que vaya a rebasar al mismo hombre, pero sí va a tener un gran auge en distintas funciones. ¿Que va a tener alguna funcionalidad? Claro que va a tener funcionalidad, va a tener una gran funcionalidad,
respecto a hacer más, los trabajos más cortos, se va a gastar menos, pero el problema que puede existir es que vaya a relegar en el trabajo al ser humano. Recordando las anteriores revoluciones, la primera, que fue la revolución industrial, pues tuvo un gran número de despidos de la mano de obra. Esto provocó movimientos sociales, por ejemplo, el ludismo, que era el odio del hombre hacia las máquinas. Hoy podríamos vivir un nuevo neoludismo, porque la inteligencia artificial está terminando con puestos de trabajo importante, y entonces podría haber un nuevo neoludismo, un odio hacia las máquinas. Y las cuestiones éticas, ¿hasta dónde podríamos llegar con la inteligencia artificial? ¿Cuál es el límite? Debe existir una frontera, regulaciones, ¿no? Cuestiones éticas acompañadas de la investigación, porque entonces si no, esto podría llegar a un punto de deshumanización, ¿no?, de las sociedades, en donde nosotros dependemos de la tecnología a tal grado que efectivamente se crea una simbiosis en donde nosotros, bueno, ya no nos identificamos como seres humanos, sino como seres totalmente atados a la tecnología. La inteligencia artificial está resolviendo problemas particulares de los seres humanos. Hoy muchas de las aplicaciones nos hacen la vida más fácil, y esto lo podemos palpar directamente en cuestiones relacionadas con el comercio, el transporte y la salud. Pero también la inteligencia artificial puede ser utilizada de manera negativa, por ejemplo, para la guerra, para la vigilancia social y sobre todo para el control político. No olvidemos que en muchas elecciones en el mundo se está utilizando la inteligencia artificial para manipular políticamente a ciertos segmentos de electores mediante la minería de datos, lo que se ha conocido como la injerencia intrusiva en nuestra vida diaria y cotidiana. Por otro lado, frente a los avances de la inteligencia artificial, hoy estamos atestiguando la diseminación, por ejemplo, de los videos y de los audios manipulados, que sobre todo van a complejizar aún más las relaciones políticas, económicas, sociales, pero también jurídicas. Hoy en día, si partimos desde el comercio electrónico, hoy en día existen los chatbots, que son máquinas que son los que puedes hacer tú el negocio comercial, la transacción comercial en línea. Ya no es necesario tener un operador de telemarketing que esté del otro lado contestando o revisando el mismo ordenador. Ya no es necesario. Hoy en día ya hay máquinas que lo realizan. En respecto a la medicina, existe la telemedicina. ¿Qué es la telemedicina? La telemedicina es que te brinden consultas médicas a través en línea. Ya no es necesario que tú asistas al médico. Estábamos hablando de programas, caricaturas que existían, de que tú veías que ya que te estaban dando consultas, había un médico a través de un proyector o a través de una pantalla donde te decía de qué está enfermo, qué es lo que tienes, te revisaba. Hoy en día ya existe. Hay hospitales públicos y privados en otros países, aquí no, en Estados Unidos, en Francia, en China, ya se está dando la telemedicina. Respecto a situaciones bélicas, vamos viendo que hay una creciente por utilizar la inteligencia artificial. Ya muchos países, llámese Rusia, llámese Israel, llámese Estados Unidos, no utilizan ya soldados humanos, sino están utilizando soldados, máquinas, en este caso soldados inteligentes. En el área médica, ¿no?, existen, ¿no?, instrumentos de gran precisión, por ejemplo, para realizar cirugías, operaciones. Recientemente se hizo la conclusión de la Sinfonía de Schubert, la inconclusa, a través de la inteligencia artificial. Y bueno, entonces observamos, ¿no?, que tiene muchísimas aplicaciones en la vida diaria, por ejemplo, vehículos sin conductores. Esto obviamente nos está planteando diversas cuestiones legales, ¿no?, morales, éticas. Hoy por hoy debemos estar interactuando con varias decenas de algoritmos de inteligencia artificial día a día. Cuando salimos de nuestras casas y ponemos Waze para que nos lleve a nuestros trabajos, estamos usando un algoritmo de inteligencia artificial que toma en cuenta diferentes variables, ¿no? La hora del día en la que estoy, el tráfico del día en particular y la alimentación de la información colectiva. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la clasificación de los correos electrónicos, lo mismo sucede, por ejemplo, con todo el tema de la prevención de los mensajes. Oye, si vas a ir a esta cita, te conviene salir ahorita, o toda esa parte de las recomendaciones y afinidades de publicidad cuando estoy viendo una página web, o sugerirte amistades.
Imagínate un mundo en donde yo, por una serie de patrones o de condiciones, y es un cuestionario sobre mis hábitos, costumbres y algunos antecedentes médicos, pueda orillar de una mejor manera y tener un diagnóstico mucho más certero. Hoy por hoy está habiendo investigaciones fuertes alrededor de cuestiones como el cáncer, de cuestiones como enfermedades que solían ser complicadas para diagnosticar, y la inteligencia artificial con un algoritmo de clasificación, que es como se conoce, me ayuda justamente a, en una etapa muy temprana, ver si es o no es un diagnóstico positivo. La supremacía de China en las relaciones internacionales ha sido un propósito estratégico esbozado por Xi Jinping, el presidente del gigante asiático que se ha convertido en la figura más poderosa desde Mao y que ahora inclusive puede alargar su estancia en el poder hacia el 2028 o 2033 gracias a una reforma constitucional que elimina el límite de 2 mandatos consecutivos de 5 años para el jefe de Estado. Frente a esta enmienda constitucional, Xi Jinping tiene la oportunidad histórica de restaurar la grandeza de la potencia asiática en el mundo y sobre todo de elevar su estatus como potencia global, que ya lo está haciendo. Sin embargo, dentro de su pensamiento estratégico está la necesidad y la invectiva de convertir a China en una ciberestrella de la inteligencia artificial y en una potencia digital. Precisamente una idea fuerza que se estuvo esbozando bajo la celebración del 19 Congreso del Partido Comunista. Básicamente la República Popular China quiere superar a Estados Unidos, es lo que quiere hacer. ¿Y cómo va a ser superar? Innovando, creando la inteligencia artificial dentro de toda su nación. A través del plan, hay 3 planes que está funcionando China, la República Popular, que es plan 2020, plan 2025 y plan 2030. ¿Y qué con esto? Crear que la inteligencia artificial entre directamente en la industria, en la forma de actuar de cada uno, que esté dentro de la internet, que haya innovaciones básicamente hacia las nuevas producciones, que sean innovaciones hacia la guerra, que sean innovaciones hacia las nuevas tecnologías de información y comunicación. Estamos hablando que China hoy en día alcanza que están realizando las mejores computadoras, el protocolo de voz, sistemas biométricos que van al auge a nivel mundial. Desde la perspectiva no solamente bélica, sino simplemente hablando en general de la inteligencia artificial, China está teniendo un papel muy activo alrededor de la inteligencia artificial. Está invirtiendo varios billones de dólares en desarrollar no solamente está desarrollando comunidades, está desarrollando trabajadores, está desarrollando conocimiento, está desarrollando gente especializada en áreas de ciencias, de tecnología, de ingeniería, de matemáticas, orientadas a explotar el tema de la inteligencia artificial. Y a nivel cultural está teniendo o está queriendo impactar a que la sociedad sea abierta a que la inteligencia colectiva, los algoritmos que alimentan los modelos matemáticos, mientras más datos tengan, más asertivos son. Más la Unión Europea están justamente luchando por ver quién controla la información, quién controla este tipo de tecnología. Hay muchísimo dinero en juego, alrededor de 125,000 millones de dólares están manejando en cuestiones de inteligencia artificial. Obviamente son cifras menores y no solamente es la cuestión económica, es la cuestión geopolítica de poder, porque como decíamos hace un momento, pues la información es la que los países quieren recopilar para tener ventajas en los tratados, ventajas en los negocios y ventajas en las guerras del futuro, ¿no? Que esta tecnología va a dar justamente nuevas capacidades técnicas a los países para poder tener ahí una ventaja sobre sus competidores en todos los ámbitos. Entonces lo vemos hasta en las guerras comerciales, ¿no? También los países intervienen en las guerras entre empresas de estas potencias para poder sacar una ventaja para una u otro lado, ¿no?
China, el país del dragón, se ha planteado convertirse en líder mundial de inteligencia artificial para el año 2030. Desde hace 2 años, China desplegó una política muy ambiciosa para alcanzar dicho propósito, que requiere de las sinergias y vasos comunicantes entre el gobierno, la industria y la academia. En efecto, el gigante asiático reveló su plan de desarrollo de inteligencia artificial en julio del 2017, cuyo contenido le permitirá establecer la supremacía en los estándares tecnológicos globales. En este plan, el gigante asiático apuesta por fuertes inversiones en materia de ciencia, desarrollo y tecnología, un subsidio a la industria de los chips de procesamiento y una regulación más laxa en tecnologías prioritarias relacionadas con la inteligencia artificial, siempre y cuando sean desarrolladas por ciudadanos chinos, tal y como lo recoge el Foro Económico Mundial. Con el objetivo de elevar su estatus como potencia tecnológica mundial, China inyectará hacia el 2030 y de manera escalonada 147,000 millones de dólares para convertirse en el actor hegemónico de este campo que está reafirmando el nuevo poder mundial. China en estos momentos está colocado en el segundo lugar a nivel internacional en inteligencia artificial después de los Estados Unidos. Esto obviamente fue una llamada de atención para el Partido Comunista Chino, señalando que existía una dependencia tecnológica hacia empresas estadounidenses, sobre todo en lo que comentabas de la fabricación de chips que tenían cierta tecnología de los Estados Unidos. Estados Unidos se negó a venderles esa tecnología por cuestiones o rumores que señalaban que esta tecnología, por parte china se podría utilizar para el espionaje. Entonces, ellos se dedicaron a fabricar sus propios chips y entonces, evitaron la dependencia tecnológica hacia los Estados Unidos y en estos momentos los encontramos en el segundo lugar a nivel internacional en esta materia. A través de distintos planes, uno de ellos es alcanzar un gran alto nivel dentro de la inteligencia artificial. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Que busque básicamente entrar dentro de la industria, dentro del comercio. Quieren crear dentro del comercio electrónico un gran auge, la República Popular China. Pero también podemos hablar que hay nuevas tendencias dentro del mismo. China está buscando un reclutamiento tanto a nivel nacional, dentro de su mismo país, pero a nivel internacional, de nuevas innovaciones dentro de la inteligencia artificial. China es el primer país donde está buscando una normatización dentro de la inteligencia artificial, leyes, reglamentos, normas, todo para que mantenga un control, para que con un tiempo, de aquí al 2025, de aquí al 2030, dependiendo del plan que tiene, vaya siendo una gran potencia dentro de la inteligencia artificial. China pues tiene una masa crítica muy grande, entonces pues, ahí tiene un modelo cultural muy específico. Las empresas chinas tienen mucho éxito en China porque atacan culturalmente el proceso chino, pero bueno, hoy ya vemos aquí en México empresas como Didi, Alibaba, está teniendo mucho impacto en Asia, en Europa, está empezando a atacar a América y contrasta contra las empresas que nosotros conocemos, ¿no? La contraparte de Didi pues, es Uber, la contraparte de Alibaba es Amazon. Están teniendo un gran rol porque además de todo, pues ellos tienen la ventaja de la manufactura, ¿no? Entonces, en este rol de este rompecabezas industrial, pues tengo una manufactura, porque la empresa estadounidense manufactura en China, pero hoy por hoy estoy creando la capital del conocimiento. ¿Gracias a qué? A la generación de esta masa económica que me permite sustentar los siguientes pasos, ¿no? Y tenemos empresas muy buenas, tenemos un Huawei, tenemos que están invirtiendo grandes cantidades. Huawei tiene toda una división de ciudad inteligente, todos los modelos de ciudad inteligente que se tienen para los drones, las prevenciones de riesgo, todo eso que puedo prevenir. O sea, porque el punto hoy es cómo soy preventivo, no reactivo. Para convertirse en ciberpotencia tecnológica, China ha entendido que debe de apoyar a su sector privado. El llamado BAT, que es el acrónimo de Baidu, Alibaba y Tencent, los gigantes corporativos chinos que se enfrentan a las compañías GAFAM, es decir,
Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, ambos nodos socioeconómicos que conocen perfectamente los gustos, necesidades y aspiraciones de sus consumidores, gracias a los datos masivos que han sido procesados para su beneficio comercial. En esta batalla por el liderazgo destaca que el Ministerio de Ciencias del gigante asiático haya designado a Baidu como la plataforma base de inteligencia artificial para vehículos autónomos, a Alibaba para ciudades inteligentes y a Tencent para cuidado de la salud. Por otro lado, no olvidemos que China ensambló la supercomputadora más rápida y potente del mundo, la llamada Sunwhite Tailu Lite, y que ha rebasado a la Unión Americana como el país que más invierte en startups de inteligencia artificial. China efectivamente tiene más computadoras en el top de 500 computadores, tiene más que Estados Unidos. Y efectivamente la computadora que señalas, que es la Sunwhite, la supercomputadora, computadora cuántica, esta computadora, bueno, se ubicó en el primer lugar en este top. El segundo lugar también lo tenía China y el tercero Estados Unidos, con una capacidad de procesamiento 5 veces mayor a la mejor de estadounidense. Estábamos hablando de 1.000 millones de operaciones por segundo esta computadora, y con chips exclusivamente chinos. Sin embargo, bueno, pues Estados Unidos no se ha querido quedar atrás. En junio del año pasado sacaron su propia supercomputadora, la Summit, que superaba la Sunwhite en capacidad, ¿no? Al poder realizar trillones de operaciones en un segundo. Y Estados Unidos en este momento está planeando para el 2021 una supercomputadora que se le llama la supercomputadora Aurora, que tendría 7 veces más la capacidad que la supercomputadora Sunwhite china. En lugar de tener una política a la defensiva alrededor de Google está leyendo mis correos electrónicos porque se quiere enterar de mi vida, está teniendo una política mucho más abierta. El dato colectivo alimenta de mejor forma los algoritmos y está teniendo un cuidado amplio alrededor de generar una política y una cultura alrededor de la inteligencia artificial, contrario a situaciones de Estados Unidos en donde es más reservado, ¿no? Es más cuidadoso, mi dato, mi teléfono, mi privacidad, entonces pues va a ser un poco más difícil. China tiene su contraparte, ¿no? Que es por sus siglas, su acrónimo sería el grupo BAT, ¿no? Que sería Baidu, que es un buscador, ¿no? Similar o que hace competencia en este caso con Google. Tenemos Alibaba, ¿no? Que en este caso está en competencia directa con Amazon, y tenemos Tencent, que es quienes crearon la aplicación del WeChat, ¿no? Que es el medio de comunicación chino. Si bien estas 3 plataformas digitales chinas podríamos señalar que están aisladas de Occidente, ¿no? Bueno, pues tienen un gran uso en China, se piensa extender hacia otras partes del mundo, y bueno, son interesantes estas aplicaciones porque están utilizando chips neurológicos, la inteligencia artificial, para mejorar sus servicios en estas plataformas y competir contra las empresas estadounidenses. Por un lado, Baidu, bueno, además de ser un buscador, está desarrollándose en otras aplicaciones, al igual que lo está haciendo Google, ¿no? Por supuesto, que tiene su división de inteligencia artificial y está mejorando muchísimo sus procedimientos, ¿no? De igual manera Alibaba, ¿no? En esta competencia hay una guerra del comercio electrónico entre Alibaba y Amazon. En una empresa de retail, ¿no? O sea, oye, ¿cuál es el siguiente producto que puedes comprar? Amazon en Estados Unidos tiene iniciativas en donde te manda el producto sin que tú lo hayas pedido. Y si lo quieres regresar, lo regresas sin costo. Pero su apuesta es que ese producto lo necesitabas. O que te gustó tanto que te lo quedas, ¿no? Te lo manda. La logística es un gasto caro. Te mandan. Entonces, cuando tú abres una página de estos retaileros y te dicen, oye, ¿tú te gustaría esto? O el siguiente libro que deberías de leer. O abres Netflix y te dice, esto te podría interesar. Oye, no te vayas, regresa, esta serie es nueva. Todo eso habla de retención. Y eso promueve la economía. Eso promueve a que el gusto sea más asertivo, el conocerte mejor, el perfilamiento del cliente único. China, en su camino por obtener supremacía mundial y afianzar sus zonas de influencia en Asia, en África, en Medio Oriente, pero también en América Latina, pues no olvidemos, por ejemplo, que China se ha convertido en el principal socio comercial de países como Brasil, Chile y Perú,
y que también ha desplazado a Estados Unidos como poder dominante en Sudamérica, ha presentado 2 proyectos de gran calado para dictar las nuevas reglas de la economía mundial. Me estoy refiriendo a este proyecto llamado Made in China 2025, que se trata de un proyecto para transitar de la producción de bienes de baja calidad y muy baratos para la producción de alto valor agregado y relacionado sobre todo con la industria 4.0. Esto es importante comentarlo porque además también el gigante asiático ha planteado la nueva ruta de la seda, es decir, esta capacidad que a través de las rutas marítimas y terrestres se pueda conectar al mundo mediante África, Asia y también Europa. Sobre todo un proyecto hegemónico que busca afianzar el poderío de China en su hegemonía extraterritorial. Esta competencia lo vemos reflejado en el Made in China 2025, el cual es un plan directamente enfocado en el comercio internacional. ¿Qué es Made in China 2025? De lo que se trata, y como todos tenemos en mente cuando hablamos de productos chinos, es de que tienen una baja calidad, ¿no? Se piensa que es chino y entonces, bueno, no tienen necesariamente la misma calidad que productos como Alemania, Estados Unidos, Japón, etcétera. Y justamente lo que pretende China es competir directamente contra Alemania y contra Estados Unidos, que son los líderes en el comercio y quienes, bueno, tienen los más altos estándares técnicos. Made in China 2025 lo que busca es darle más valor agregado a la cadena de producción y entonces manejar logística inteligente, puertos inteligentes, incorporar la logística interna, la logística de inteligencia artificial directamente al gran proyecto de la Ruta de la Seda, que como recordamos, bueno, pues ante los acuerdos transpacíficos en donde China quedaba excluido por Estados Unidos, bueno, China decide, ¿no?, emprender este proyecto de la Ruta de la Seda, que es un gran proyecto de comercio y de inversión, y entonces Made in China 2025 marca como primer objetivo el 2025 para que China se posicione a un buen nivel. Definitivamente se están buscando muchísimos algoritmos prácticos. Las empresas estadounidenses tienen hoy por hoy, y parte de por qué las nuevas empresas tienen éxito son por temas de inteligencia artificial. Culturalmente China está teniendo una mayor inversión para tener una cultura más amplia alrededor de la inteligencia artificial. Eso no quiere decir que las empresas estadounidenses no estén invirtiendo grandes cantidades de dinero en que el diferenciador sea un algoritmo de inteligencia artificial. Lo que está haciendo la informática o los modelos de Big Data es aprovechar esa data social y crear patrones. Y entonces, en base a esos patrones, yo sé que el 50% o el 70% de los que me rechazan es porque tienen una opinión sesgada hacia este punto en particular, y entonces, ¿qué hago yo? Pues torno mi campaña a hablar de este tema de una manera positiva o negativa según me convenga. Tú sabes muy bien, la historia de la política tiene que ver mucho con mantener la calma a la gente, entonces evidentemente pues te digo lo que quieres escuchar, ¿no? Y aunque tenga yo un juego oculto, aunque tenga yo otra línea, en realidad lo que estoy haciendo es darle a la gente lo que quiere escuchar, en buena medida, y ojalá que eso sea en función política, y sería muy bueno si eso se convierte en una realidad, no solamente en un discurso político, ¿no? El tráfico de órganos, hoy en día, podemos hablar que dentro de la automatización podemos encontrar desde mensajes de que están vendiendo un riñón, están vendiendo están vendiendo alguno, en este caso células madre, algo que no pueda quitarle la vida a esta persona. Estamos viendo que ya en las tecnologías de información hay una vulnerabilidad dentro de la donación de órganos. Hoy lamentablemente podemos encontrar que hay un paraíso a través del tráfico de órganos, a través de un paraíso, pues un paraíso virtual, donde básicamente tú vas escogiendo qué es lo que quieres, de qué estás enfermo. Vamos a encontrar bandas que están rastreando, que están navegando dentro de la misma red, y que esas mismas bandas están esperando al acecho para atacar a las personas en vía virtual. Si una persona ve que está necesitada, le va a ofrecer: yo te doy
100,000, te doy 50,000, te doy 100,000, 200,000 pesos. Pero lo que no sabe esta persona cuando está ofreciendo su mensaje en línea, no sabe con quién está atacando, no sabe con quién está, con qué persona está tratando. La inteligencia artificial es una de las tecnologías más añoradas para obtener por parte de las potencias hegemónicas y centrales. Mientras que Estados Unidos y Donald Trump le ha declarado la guerra comercial a China, lo ha acusado de manipular monedas y de robar propiedad intelectual, es que el gigante asiático se está anotando una serie de ventajas en esta competencia desenfrenada. Por otro lado, veamos a un Estados Unidos que está mucho más preocupado por sus políticas nativistas, proteccionistas y aislacionistas, mientras que Xi Jinping se ha encargado de decirle al mundo que China va a ocupar los vacíos que deje Donald Trump en materia de política internacional y sobre todo como líder en el mundo multilateralista, en la apertura de los mercados y también en la globalización. Lo que hemos visto con esta carrera comercial en el trasfondo es una competencia desenfrenada entre el dominio por la inteligencia artificial entre China y Estados Unidos. Lo que ha hecho Donald Trump, sobre todo, es retrasar la preeminencia de China en las relaciones internacionales e imponerle una serie de zancadillas para minar su poder ascendente. El orgullo yanqui nunca va a permitir que estén por encima de él. Jamás, jamás va a permitir. Y China está superando en distintas innovaciones de inteligencia artificial a la Unión Americana. El Instituto Mundial de Propiedad Industrial tiene más registros de China que del mismo Estados Unidos. Estados Unidos lo que está buscando a través del presidente Trump, tratar de rebasar todo lo que está pasando a nivel internacional, lo que no permita que lo rebasen, no permite que China tenga nuevos horizontes científicos internacionales, no permite, por ejemplo, que entre nuevas innovaciones a Estados Unidos por parte de China. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos? Vuelve a hacer lo mismo, está haciendo una calca o un facsímil básicamente del plan 2025 de la República Popular de China. Sin embargo, tiene dos objetivos más, uno a mediano plazo que es el 2035 y 2045, en donde ellos ya estarían pensando en superar directamente a Alemania y Estados Unidos en cuestión de comercio internacional, puertos inteligentes y toda la logística y además, bueno, toda una producción de productos de alta calidad, sobre todo enfocados en el sistema aeroespacial, en robótica, es decir, bueno, pues en las partes más complejas del comercio internacional. No sé si necesariamente podemos hablar de una guerra fría entre Estados Unidos y China. Lo que sí hay dos tendencias. Hablando de un ámbito político, pues sí. O sea, todo lo que hemos visto en las últimas elecciones, tanto de México como de Estados Unidos, hemos visto algoritmos ayudar a tomar decisiones en función de las afinidades de los votantes, de la gente. O sea, lo que están haciendo estos algoritmos, y vuelvo al comentario de la premisa anterior, es procesar grandes volúmenes de datos a partir de los tweets o de los comentarios en Facebook o de los comentarios que están sucediendo y actuar, ¿no? Ver hacia dónde están las preferencias del votante, polarizar y ayudar al candidato a tener una cierta opinión sesgada en función de la ubicación geográfica, de la audiencia, hacia dónde voy, y eso le ha ayudado a generar una masa social que le ayuda a tener un sesgo y una inclinación. Y ahí, sin entrar en mucho detalle, pero estoy 100% seguro, y hay estudios que hubo una gran acción por parte de las redes sociales y la información general de las redes sociales. ¿Una interferencia intrusiva se puede hablar de eso? Pues no es intrusiva porque es pública. Al final no están haciendo nada. O sea, aquí entrar en el tema, si metieron en tu teléfono y se metieron a tu data. O sea, yo no creo que ni a Google ni a nadie más le interese qué le estás yo diciendo a mi esposa en mi correo electrónico. El tema es, hay mucha data que es pública. Estados Unidos pierde capacidades de innovación frente a China. Y aquí la pregunta es si la Unión Americana puede suplantar el liderazgo asiático en materia de inteligencia artificial.
El objetivo de Donald Trump ha sido reducir la competitividad de China en sectores estratégicos, declarar una guerra arancelaria y tarifaria e invertir mayores recursos en operaciones de ciberseguridad y contrainteligencia. Con una visión anclada en la segunda revolución industrial que prioriza las energías contaminantes y devoto de la manufactura tradicional, Donald Trump ha sido obligado por las circunstancias a profundizar en el tema de la inteligencia artificial. El pasado 11 de febrero presentó un decreto para reducir las barreras que obstaculizan la inversión en investigación y desarrollo, alentar la formación de una fuerza laboral altamente capacitada, preparar a la nueva generación de estadounidenses con habilidades STEM, es decir, enfocados en la ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, y promover financiamiento por parte de las agencias federales estadounidenses. Existe el delito de usurpación de identidad. Es básicamente violentar la esfera jurídica, la identidad de una persona, de una esfera cotidiana, pero en una esfera de tecnologías de información y comunicación, una esfera virtual. No sabemos quién es el delincuente, no sabemos quién está cometiendo este ilícito. Se escuda dentro de la esfera, pues básicamente del vacío legal existente y dentro de la internet, que no sabemos quiénes son, no sabemos cómo están operando. Hoy en día existen bandas delincuenciales que operan aquí en nuestro país que se dedican a este tipo de rubro. Podemos encontrar que violentan, hay una esfera, una violentación dentro de los sistemas biométricos. ¿Qué puede ser violentado? Puede ser violentado nuestro iris, puede ser violentada nuestra voz, puede ser violentado nuestro rostro, puede ser violentado nuestras venas. Hoy en día hay un ataque dentro de las nuevas tecnologías de información, dentro de los sistemas biométricos, y podemos hablar un sinfín de delitos relacionados al mismo. Pero ¿qué pasa con esto? Podemos encontrar bandas pequeñas que nada más se van hacia el rubro económico, bandas grandes que se dedican al rubro económico, pero hay bandas que van más todavía, que van hacia una trata de personas en forma virtual. Sí, hay una orden ejecutiva de la Casa Blanca, hay una oficina en la Casa Blanca orientada a pregonar una cultura de inteligencia artificial. En términos de inversión gubernamental, China está invirtiendo más en inteligencia artificial que el gobierno de Estados Unidos. El tema hoy por hoy pues, es que tenemos empresas que trascienden fronteras, ¿no? O sea, hay empresas hoy por hoy que son mucho más grandes que países enteros, ¿no? que los gobiernos. Entonces, hay organizaciones fundamentadas en diferentes países que están teniendo una mayor inversión. A nivel gobierno, Estados Unidos empezó con esta iniciativa de Donald Trump. Hoy no se tiene 100% claro, pero es un inicio. Y sí, una de las preocupaciones de Estados Unidos es una guerra que no le gustaría perder, ¿no? O sea, o que no podría perder. Y va más allá de un tema de ciencia ficción, es un tema de cultura y de explotación, porque finalmente sí hay grandes beneficios atrás de la inteligencia artificial. Hay una desvinculación entre el sector privado y el sector público. Estos esfuerzos los está realizando el sector privado básicamente, y esta desconexión entre lo público y privado, bueno, está ocasionando que, si bien, como vimos recientemente con el presidente Trump, su anuncio, ¿no?, de invertir en inteligencia artificial, pues no veamos un vínculo que pueda proyectar un proyecto de manera integral. Entonces esto, bueno, dificulta que Estados Unidos permanezca como el primer lugar en esta materia, ¿no? Porque la falta de regulación, ¿no?, privada está afectando a Estados Unidos. La carrera entre países para combinar máquinas inteligentes y las aplicaciones de uso diario también tienen un correlato en materia de seguridad nacional. El Pentágono de Estados Unidos está consciente de los amplios beneficios que otorga la inteligencia artificial con fines militares y las potencialidades de llevar a cabo ciberguerras donde no haya intervención humana o incluso armas robóticas para utilizarlas en contra de los adversarios extranjeros. China y Rusia están invirtiendo enormes cantidades de dinero en el desarrollo de la inteligencia artificial con capacidad bélica y combativa. Como antecedente, se apunta que el Pentágono haya anunciado la creación del Centro Conjunto de Inteligencia Artificial
para motivar y socializar proyectos con el Departamento de Defensa y asegurar la comunicación constante con las grandes firmas tecnológicas de Silicon Valley. En un momento de rivalidad es cuando debemos de redoblar esfuerzos para que la inteligencia artificial abone a la paz y a la cooperación internacional. Si hablamos en el puro estilo de la guerra tradicional, en donde hay un conflicto bélico, pues hoy por hoy tenemos armas o se están generando armas que pueden tener un mayor alcance sin la necesidad de intervenir un humano, ¿no? Ya no tengo que mandar un tanque, ya no tengo que mandar un avión tripulado, sino tengo que mando un dron, que es de un tamaño mucho más pequeño y que puede ser igual o más letal. Y el dron tiene una cierta capacidad, o el algoritmo que alimenta el dron, para detectar ciertos patrones, ¿no? Sí. Esto puede ser, ¿no? Porque imagínate o sea, el dron volando sobre un desierto que pasan miles y miles de kilómetros donde no veo nada, ¿no? Entonces de repente el dron ve ciertas cosas que dicen esto puede ser un asentamiento humano, esto puede ser un escondite. ¿Por qué? Porque vi movimiento o porque vi ciertos residuos o porque el color de la arena ahí es un poquito más distinto y entonces la cámara, que todo el tema de visión artificial también es una rama de la inteligencia artificial, pues te ayuda a detectar patrones sin que esté el humano viendo un monitor que pues, se parpadeó, volteó o se distrajo, o se levantó al baño, pudo haber dejado de ver. La máquina eso lo hace de una manera mucho más eficiente. Y hay hoy por hoy armas que pueden hacer una acción activa, ¿no? Detecto, disparo y después pregunto. O detecto, aviso y entonces ya es el humano el que simplemente saqué fotos, simplemente marqué el punto o simplemente, pues bueno, ya sé que ahí podría ser un punto de riesgo. Cuando hablamos nosotros de conflictos, de ciberguerras, ¿no? De guerras del futuro, creo que los países mejor posicionados son Rusia, China y Estados Unidos. Estados Unidos es el país que tiene las mejores ciberarmas, ¿sí? Es decir, supera tanto a China como a Rusia. Sin embargo, bueno, en cuestiones de ciberguerras, no necesariamente lo que más importa es la ofensiva. Es decir, lo más interesante aquí, o lo más importante, es la parte de la defensa. Y en la parte de la defensa, los mejor posicionados son tanto Rusia como los chinos. ¿Por qué decimos que la ciberdefensa es la mejor arma en este tipo de conflictos? Porque cuando un país es tan dependiente tecnológicamente, pues entonces sufre severos daños cuando recibe ataques. Es decir, no importa qué tanto pueda atacar Estados Unidos a Rusia y China, porque bueno, por un lado Rusia tiene la capacidad de separarse o desconectarse del Internet y seguir funcionando. ¿Por qué? Porque como sabemos, bueno, pues hay una delgada línea y también con Rusia entre lo privado y lo público. Y en el caso de Estados Unidos, no. Estados Unidos, si quisiera, ¿no?, intervenir en la cuestión tecnológica y de Internet de las grandes empresas, inmediatamente le ponen un alto. Hoy en día existe la inteligencia, la inteligencia en materia de seguridad. Lo podemos encontrar dentro de las Fuerzas Armadas. En Estados Unidos, en primer lugar, lo podemos encontrar dentro del Ejército, de la Marina de Estados Unidos y dentro del FBI. En países asiáticos, un innovador dentro de la inteligencia en materia de seguridad lo vamos a encontrar dentro de Israel. Para que no lo invadan, para que no sufra daños, para que no sufra ataques, Israel implementó distintas estrategias de inteligencia, donde muchos se basan sobre el mismo. Hoy, aquí en México, podemos hablar que la inteligencia la encontramos dentro de la Policía Federal, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la Marina, el Ejército, todo para combatir al crimen organizado. Podemos decir que hay pasos agigantados porque también, igual como va creciendo la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías de información y comunicación, la delincuencia va creciendo a pasos gigantados y va a haber va a haber un combate entre mismas fuerzas donde por lo regular siempre va a salir ganando el crimen organizado, porque dentro de nuestras legislaciones no hay un ordenamiento específico en contra de esto. El mundo entero está poniendo su atención en el desarrollo de la inteligencia artificial. No solamente Estados Unidos y China están batallando en este campo tan codiciado, sino también Rusia,
Japón, Israel, Singapur y una veintena de países que están inmersos en este sector que va a determinar el futuro. Sin embargo, cabe la pregunta, ¿y dónde está México? ¿Qué estamos haciendo al respecto, considerando que somos la segunda economía más importante de la región de América Latina? Aunque contamos con una sociedad mexicana de inteligencia artificial y definida una estrategia nacional en la materia, es importante comentar que México es un país motor en la generación de datos y que otros países nos están ganando la batalla en América Latina, como Brasil, Perú y Argentina. Existió un plan nacional de inteligencia artificial, incentivar básicamente a los nuevos innovadores. Vamos a escuchar esta palabra de siembra. ¿Qué es siembra? Buscar una nueva innovación dentro del mercado, algo que no está. Posteriormente, llevarlo poco a poco, darle una investigación. Hoy en día existe CONACYT por parte de la Secretaría de Educación Pública, donde da fomentos, donde da ayuda a estas personas a través de becas. Pues en este caso se va a ayudar, se va a fomentar, pero muchas veces vamos a encontrar fugas, porque la ayuda es mínima, no es demasiado. Vamos a encontrar fugas de talentos, vamos a encontrar que Estados Unidos o la misma NASA se los está llevando, o Estados Unidos está reclutando a estas personas, a estos nuevos talentos mexicanos. ¿Y qué pasa con sus innovaciones? Pues todo se viene para abajo, todo va a ser a nombre de otro país. Hay un plan, somos uno de los países que contamos con un plan estratégico, pero queda corto a los nuevos conocimientos, a los nuevos avances. Está muy bien, tenemos el plan estratégico, pero lo que faltan son recursos. Y dejen que falten los recursos. Falta que el mismo gobierno querer ayudar a estas personas o querer innovar en la inteligencia artificial. México no se ubica entre los países principales en desarrollo de inteligencia artificial. Existe una proyección, estudios que México dentro de una década podría, ¿no?, alcanzar un cierto nivel en inteligencia artificial. Existe una estrategia en materia de inteligencia artificial. Esa estrategia surge en el 2018. En la anterior gestión del presidente Enrique Peña Nieto se estableció la estrategia para el desarrollo de la inteligencia artificial. Obviamente, finaliza la gestión y no hay oportunidad en ese sexenio de seguir desarrollando esta iniciativa. México tiene grandes expositores, hoy empieza a haber programas académicos mucho más orientados al tema ejecutivo. Yo creo que tenemos excelentes ingenieros, tenemos excelentes científicos de datos, hay gente que tiene un gran papel en Estados Unidos, en Europa, dentro de este juego, y en mi opinión es dentro de la capa industrial falta esta apertura para poder decir que la inteligencia artificial puede tener, o el machine learning o cualquier de estas ramas puede tener un impacto positivo en el uso y costumbre de mi organización. Entonces hoy por hoy empezamos a tener siempre hemos tenido muy buenos ingenieros, seguimos teniendo una muy buena capa de ingeniero, pero el tomador de decisión es el que tiene que tener un cambio de mindset. Y hoy por hoy empezamos a tener programas ejecutivos disponibles en México que nos ayudan a que el momento de tomar una decisión ya no sea mi criterio contra el tuyo. Dejémoslo al algoritmo. Y el algoritmo tampoco es el criterio de alguien más, simplemente es el recuento de la historia. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Sorrina Musali, les pido que nos sigan acompañando todos los martes a las 21 horas y los sábados en repetición a las 7 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.